Si termino en 10 minutos nos vamos. Si lo hago en más de ese tiempo, usted me espera. Salmo 121, versículo 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá, ponga su nombre ahí, el que guarda a Joel. Lo primero que tienes que tener claro, he aquí, no se adormecerá. Es decir, ni siquiera le va a dar cansancio, ni siquiera se va a descuidar, porque Él tiene una tarea de guardarme. Y en los momentos de espera, en los momentos de angustia, en los momentos de silencio de Dios, que todos pasamos y todos vamos a pasar, tenemos la tendencia de muchas veces preguntarnos: ¿dónde está la promesa que me fue dada? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Dónde está lo que Dios me prometió? ¿Acaso la palabra de Dios falló? ¿Acaso la palabra de Dios le pasó algo? ¿Dónde está esa palabra? ¿Acaso dónde está la promesa que a mí se me fue dada? Tengo una promesa. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa promesa? Yo sé lo que se siente estar con estos cuestionamientos en momentos de angustia, en momentos de dolor, en momentos de contrariedad, en momentos de adversidad. ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde está esa palabra? ¿Dónde está esa promesa? ¿Dónde está, Señor? Padre Santo, ¿acaso falló tu palabra, Señor? Y estamos a ver cómo Ana. ¿Será que el cielo se olvidó de mí? ¿Se olvidó el cielo de mí, Señor? ¿Qué hice yo? Pero hay una verdad que el creyente debe abrazar en todo su ser. La palabra de Dios nunca se duerme. Aunque tus ojos no vean movimiento, su palabra está trabajando en dimensiones que tú no comprendes. Aunque tú no puedas ver nada, aunque lo que tú veas sea contrario, aunque lo que tú sientas sea contrario, la palabra de Dios que está trabajando, como dice aquel cántico: aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Hay algo que tenemos que entender, y es que Dios no habla para llenar espacios. Dios no habla por hablar. Dios no habla sencillamente para sonar poético, para sonar romántico. Cada palabra que Dios pronuncia es creativa. Cada palabra que Dios te da va a crear algo, y algo bueno. Voy a volvértelo a repetir. Dije que cada palabra que Dios te da es creativa y va a crear algo, y algo bueno. A pesar de lo que te esté pasando, cada palabra que Dios habla es una palabra sustentadora, es una palabra activa, y es una palabra eternamente viva. Esa palabra no muere. Esa palabra no pierde vigencia. No importa que Dios te la dio hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, esa palabra sigue teniendo valor, sigue estando viva. Pastor, pero ¿por qué entonces ahora yo no lo veo? Porque no fue que la palabra falló, fue que tú le quitaste la fe a la palabra que Dios te dio. Ponle la fe para que venga esa palabra a manifestación. Ponle la fe para que empieces a experimentar la gloria de Dios. Es lo que yo he aprendido y que me ha tocado recordar en medio de este proceso. Y es que Él habla y el universo se alinea. Cuando Él habla, el universo se alinea. Cuando Él habla, tu mundo se alinea. Cuando Él habla, tu adversidad tiene que alinearse. Los ángeles se movilizan cuando Él habla, y la historia humana es transformada cuando Él habla. Por eso usted tiene que entender que Dios habló. Pastor, pero yo tengo esta circunstancia, pero ya Dios habló. Pastor, pero yo tengo esta prueba, pero ya Dios habló de este asunto. Y el fin de este asunto será mejor que el principio. Alguien tiene que recibir esto. Dije que el fin de este asunto será mejor que el principio. Si cuando empezó era glorioso,
Si cuando empezó era maravilloso, quédate para que veas el fin de este asunto. Porque la palabra es la gloria postrera de esta casa, de esta familia. Será mejor, mayor que la primera. ¿Tú crees que porque pasaste por una tribulación, pasaste por una adversidad, ya se acabó? Es que no va a ser igual. No va a ser igual, porque la palabra dice que será mayor, que será mejor. Así que no esperes que sea igual. Tranquilo, la gloria pasada se acabó. Ageo dijo: ¿quién ha quedado que haya visto esta casa en su gloria pasada? ¿Y cómo la veréis ahora? ¿Saben qué momento estaba viendo Ageo? En el momento de desolación de Israel, en el momento de devastación. Y dice: alguno de ustedes recuerda cuán glorioso era esto, pero la gloria postrera de esta casa que hoy ven desolada será mayor que la primera. Alguien tiene que recibir esta palabra. Por eso he venido a decirte en esta tarde: confía, porque la palabra no se apaga, no se retrasa, no se invalida. La palabra está viva, la palabra está despierta y está en acción. Diga conmigo: la palabra está en acción. La palabra está en acción en mi vida. La palabra está en acción en mi casa. Pastor, en mi casa hay un caos. La palabra no le teme al caos. Pastor, en mi casa hay tinieblas, la palabra no le teme a las tinieblas. Pastor, en mi casa hay vacío, la palabra no le teme al vacío. Allá en el principio se movió sobre el caos, sobre el vacío y sobre las tinieblas. Y dijo Dios, y vio Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz y no conoce reposo. La palabra siempre está activa, siempre está haciendo, siempre está creando, siempre está ahí dando algo. A veces necesitamos un poquito de motivación para creer la palabra más de lo que la creíamos ayer. Es que ayer yo creía que Él era mi sanador, pero cuando me enfermé, esa palabra se hizo real en mí. Ahora no solo creo que Él es mi sanador, vivo consciente de que Él es mi sanador. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es solo un consuelo, está viva y produce algo, tiene eficiencia. La palabra va a resolver eso que nada lo ha podido resolver. La palabra va a resolver esa crisis en tu casa. La palabra va a, no la tuya, la palabra de Dios. Párate sobre el caos de tu casa y di: aquí hay una palabra para esto. Así dice Jehová para esta familia. Así dice Jehová para mis hijos. Así dice Jehová para mi matrimonio. La palabra es la que lo va a resolver. Es más cortante que toda espada de dos filos. Corta lo que te ata, corta lo que te oprime, corta lo que te impide. La palabra, por eso tú tienes que exponerte a la palabra. Y penetra, no es superficial. La palabra no es emocional del momento, penetra hasta partir el alma. La palabra trabaja con el alma porque sabe que es el centro de las emociones, y eso hay que partirlo. Las emociones hay que partirlas hasta partir el alma, y se va más allá a discerniendo los tuétanos, a las coyunturas, y discierne los pensamientos y sabe las intenciones de tu corazón. Y a veces decimos: es que tú no sabes lo que yo estoy pensando. No, la palabra sabe lo que tú estás pensando, y la palabra te desnuda lo que tú estás pensando. La palabra te desnuda lo que tú estás intentando, porque aún la intención, el intento del corazón del hombre es continuamente hacia el mal. No se trata de adivinación, no se trata de saber lo que no, la palabra. Y a veces tú te sientes como que alguien le dijo algo al pastor. No, la palabra penetra y parte, discierne, entra hasta las coyunturas, porque resulta que Dios ve igual en luz que en tinieblas. Y a veces creemos que ¿por qué tú me estás diciendo esto? ¿Pero qué pasó? No, la palabra es viva y es eficaz. Porque la palabra de Dios no es un archivo muerto, ni una letra caduca. Está viva. La palabra de Dios está viva. Aunque tú te sientas muerto, la palabra de Dios está viva.
Yo no sé usted, pero yo me puedo sentir en la peor muerte que yo pueda sentirme. Y yo solo requiero una palabra. Una palabra. Envías tu palabra y los sanó y los libra de su ruina. Envía tu palabra. Una palabra. La palabra tiene voluntad. La palabra tiene dirección. Y la palabra tiene poder creativo. Así como Jesús dormía en la barca. ¿Se acuerdan cuando le dijo a los discípulos? Y eso lo dije esta mañana: pasemos al otro lado. Él dijo: pasemos al otro lado. Y él se acostó a dormir en la barca. Él ya tenía una palabra. Y cuando hay una palabra, tú no necesitas sentir una presencia. ¿Sigo o paro? Y aquí es en donde entonces las cosas cogen otro rumbo. Porque es que tú crees que porque tú no sientes nada, la palabra perdió su valor. Cuando yo tengo una palabra, yo no necesito sentir una presencia. Y claro que queremos sentir la presencia, porque la presencia es Dios en su bondad, diciéndome: aquí yo estoy contigo. ¿Para qué? Afirmarme un poquito más. Pero si Él no quiere permitirme sentir su presencia, con que Él me haya dado su palabra es más que suficiente. Tengo una palabra. Alguien grite: tengo una palabra. Porque la palabra sigue trabajando mientras tú no ves resultado. Ella está trabajando. Ella no ha terminado. La palabra que se dio sobre tu casa no se ha terminado. Ay, 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 le estoy profetizando a alguien. La palabra que se dio sobre tu matrimonio todavía no se ha terminado. Ella está trabajando aunque tú no hayas visto resultado. Ella está trabajando aunque tú no lo puedas ver. Si usted ha visto una edificación, recuerdo cuando hicimos la reconstrucción de casa, destruyeron todo. Y como iban a hacer una segunda planta, hicieron unos hoyos terribles. Y yo fui durante un mes casi, y lo único que yo veía era excavación. Y yo decía: esta gente aquí no está haciendo nada. Pero yo traía acero, pero yo traía concreto, y yo veía un hoyo, que ellos estaban echando cosas en un hoyo, pero yo no veía que se estaba levantando nada. Y le preguntaba al encargado de la obra: ¿cómo van? ¿Qué hicieron? ¿Una pared? No, todavía están en el fundamento. ¿Cuánto tiempo en eso? Un mes. Entre apertura del hoyo, alineación del hoyo, cimentación del hoyo. Y me decía el constructor: después que terminemos el fundamento va a ser rapidísimo lo de arriba. Pero es que con esto no podemos correr, porque si esto no está sólido, lo de arriba se cae. ¿Qué significa eso, pastor? Que puede que tú no estés viendo aparentes resultados, pero se está trabajando en un fundamento para cargar lo grande que viene arriba, para cargar lo glorioso que viene arriba. La palabra está trabajando en un fundamento firme. Dios vela sobre su palabra para cumplirla. Él no tira la palabra y ya. Él se encarga de vigilarla. En Jeremías 1:12 de la Biblia de las Américas dice: y me dijo el Señor: bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Yo vigilo. Si hay alguien con deseo vehemente del cumplimiento de su palabra, es quien la dio. Dios quiere más que tú que la palabra que te dio se cumpla. Por eso, aunque tú lo olvidaste, Él la tiene presente. Él hace memoria. Él hace memoria. ¿Se acuerda lo que le dijo a aquel hombre? Tus limosnas y tus oraciones han hecho memoria delante de mí. Por eso, porque tú lo olvidaste, pero yo no he podido olvidarlo. Yo sé que te di una palabra. Yo sé que hay una palabra que tiene sello de cumplimiento. Y el término hebreo saká, que aparece aquí, que significa velar, indica vigilancia activa. La versión Reina Valera del 60 dice: yo apresuro. El original dice: yo velo, que es secar. Ese secar significa
vigilancia activa. Por eso cuando Reina Valera tradujo, digo apresuro, porque es una vigilancia activa. Dios está encima de esa palabra. Apúrate, cúmplete, 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 cúmplete. Pero la palabra sabe que tiene que primero edificar un fundamento para que el cumplimiento no te destruya. Dios no lanza palabras al azar. Dios no anda dando un festival de palabras. Por eso que yo tengo mi tema con estos pseudoprofetas que andan diciéndole a todo el mundo, naciones, ministerios, casas, carros, esposa, esposo, cuantas cosas, y la gente no está lista para sostener eso. ¿Y qué pasa? La gente se desvía de la verdadera palabra que va a poner un fundamento y se va detrás de la fantasía. Pero cuando yo tengo un fundamento de la palabra, el carro no me daña, la casa no me daña, las naciones no me dañan, la esposa o el esposo no me daña, porque yo tengo un fundamento sólido. Cuando Dios me dé todo eso, eso no me va a cambiar mi servicio a Dios, eso no va a cambiar mi fidelidad a Dios, eso no va a cambiar mi devoción a Dios, si lo tengo o si lo pierdo, porque tengo un fundamento estable. Dios sigue sus palabras, Dios cuida su palabra y Dios la empuja hasta que se cumpla. La palabra no se duerme, porque el Dios que la pronunció no duerme. El salmista dice, no se fatiga con cansancio. ¿A cuánto le gusta dormir? De verdad, levanten la manito a los que le gusta dormir. El salmista dijo, yo me acosté, pero mi corazón velaba. No por una depresión, no por una opresión, porque yo tengo el corazón de Dios. He aquí no se dormirá, ni adormecerá el que guarda a Israel. Dice, aún meditaba por las noches en mi corazón. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no es solo que no pasará, permanece despierta. Diga, permanece despierta. En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sabe qué significa pasar? Cumplir con algo temporalmente. Pero el Señor dice, mis palabras no van a pasar sin cumplir un propósito. Cada palabra que Dios te da tiene un propósito y se va a cumplir por encima de cualquier adversidad, por encima de cualquier caos, por encima de cualquier prueba, por encima de cualquier tormenta. Todo cambia, todo se mueve, todo se desgasta, menos su palabra. Menos su palabra. Su palabra tiene vigencia. Su palabra es como Él, inmutable. Por eso que no importa cuán larga parezca ser la espera, su palabra sigue vigente. Su palabra sigue estando intacta y autorizada. Sigue estando ahí, firme, intacto, ahí. Porque como yo dije en aquel cántico, voy a ver cuando amanezca. Hoy tal vez haya caos, hoy tal vez haya crisis, pero va a amanecer. Diga conmigo, va a amanecer. Diga, va a amanecer. Y como el otro cántico que hicimos, tal vez mañana el sol no va a amanecer, pero su palabra, pero su palabra, pero su palabra. ¿Sabe una cosa? Es que usted no se muere hasta que se cumpla cada palabra. Y aunque tú sientas que esa prueba te va a matar, no te va a matar. No tiene permiso de matarte. La palabra trabaja aun cuando tú duermes. Yo no sé si a alguien le ha pasado que ha tenido un día terrible. Te has acostado y dice, ¿sabe una cosa? Yo no sé cómo va a solucionarse esto,
ya estoy sin energía, ya he hecho todo lo que yo conocía que podía hacer, incluyendo ejercicios espirituales, y el asunto, en lugar de cambiarse, empeora. Y te quedas rendido y te duermes. ¿Y qué pasa? Tú te rendiste, tú te dormiste, pero la palabra estaba trabajando, la palabra estaba operando. Y cuando amaneciste, lo que parecía que no había solución, la palabra lo resolvió. El Salmo 77:6 dice: de noche cantaré cuando esté con mi corazón en vela. En vela. Cuando usted está pasando por momentos emocionales, se le va el sueño, ¿sí o no? Porque el sueño es como el hambre. Tiene que haber deseo. Yo no sé usted, pero yo no duermo por deporte ni como por deporte. Si no tengo la necesidad, pues no lo hago. Y punto. Yo no me voy a obligar ni a dormir ni obligar a comer. No. Mi organismo, antes que mi mente, sabe que tengo que comer. Y si él no lo quiere, estoy bien. Pero cuando tú estás ahí meditando en las vigilias de la noche, ¿qué tú estás meditando? La palabra que Dios te dio. Procura que tu meditación sea la palabra que Dios te dio y no lo que te está soplando el diablo. Voy a volvértelo a repetir. Procura que tu meditación sea la palabra que Dios te dio y no lo que te está soplando el diablo. Porque mientras tú duermes, hay algo que está pasando. La semilla de la palabra está germinando en lo invisible. Jesús dijo en Marcos 4, 26, 27, decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo pasó. No sé cómo pasó. Le metemos tanta mente a situaciones que nos pasa, a ver cómo lo solucionamos. Nos desgastamos tanto en lugar de dejar que la semilla de la palabra que se sembró mientras yo duermo germine, brote y crezca sin que yo lo sepa. ¿Sabe? A mí no me importa el proceso de la semilla, a mí me importa el resultado de la semilla. Y a veces estamos tan enfocados en el proceso evolutivo de la semilla. ¿Y cómo será? ¿Y cómo será? ¿Y será? ¿Va a pasar? ¿Se va a solucionar? Yo no sé si se va a solucionar. ¿Cuándo se va a solucionar? Yo no sé. Pero yo tengo una semilla. Yo tengo una palabra. Y no necesito una nueva, tengo una palabra. Necesito volver a esa palabra. Necesito volver a esa palabra que Dios me dio y que tal vez yo prediqué pensando que era para otros, pero Dios me la dio primero a mí, porque es una espada de dos filos. Y Dios me dice: agarra eso, como me dijo esta mañana, agarra los 3 cánticos. Recuerda en qué momento lo hicimos. Recuerda por qué tú estabas atravesando. Recuerda por qué llegaste a esa resolución. Vuelve a agarrar esa palabra que le hiciste melodía. Vuelve a sostenerte de esa palabra en este proceso. ¿Sabe una cosa? Dios no depende de tu vigilia para Él obrar. Aunque tú duermas y no vigiles, Él lo va a hacer. Aunque tú duermas y no vigiles, Él lo va a hacer. ¿Usted cree que vamos a hacer una vigilia para que Dios haga? Eso no lo mueve, manito. Gloria a Dios por la vigilia, son buenas, pero no le pueden torcer el brazo a Dios. La fe descansa sabiendo que la palabra sigue activa. Voy a volvértelo a repetir. Dije que la fe descansa. Y puedo descansar. Tú eres mi refugio. No voy a claudicar. Contigo estoy seguro. Y puedo descansar. Tú eres mi escudo.
no voy a desmayar. Mi corazón es tuyo. La fe descansa. Escúchame, la fe no es ansiosa. Y el Señor me ministraba sobre eso. Si tú tienes ansiedad, no tienes fe. Porque lo que hemos creído, entramos en el reposo. Si yo estoy ansioso por cómo será o no será, es porque yo no tengo fe. Y no puedo tener reposo, porque el reposo es un área exclusiva para los que han creído. El que no ha creído tiene angustia, el que cree tiene reposo. Entonces, ¿cuál es la primera señal de que aunque yo pueda tararear la palabra, yo pueda cantar la palabra, yo pueda predicar la palabra, yo pueda recitar la palabra, yo no la he creído? Tengo ansiedad. Estoy ansioso. Estoy turbado. Estoy... Oh, Espíritu Santo. Jesús es la palabra encarnada y Él nunca duerme. Él nunca duerme. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era ¿qué cosa? El verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Pero ese verbo no se quedó en verbo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y dije yo esta mañana, ¿y qué pasó con ese verbo que se encarnó? Se metió dentro de ti. Pastor, ¿qué significa eso? Que ahora tú eres el verbo encarnado. Ay, Dios mío. Ya le pateé la religión a un montononón de gente. ¿Cómo tú puedes decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí? Pero te aterroriza decir que yo soy el verbo encarnado. Él y yo somos uno. Él y yo somos uno. Y en el Salmo 121:4 dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jesús es la palabra viviente y yo lo cargo dentro. Y como Él no duerme, su obra no se detiene. 24/7 Él está trabajando. Su intercesión por nosotros es constante. Constante. Él está a la diestra del Padre cumpliendo una misión, intercediendo por mí. Intercediendo por mí. Si hay una intercesión que yo sé que es segura y constante, es la de Jesús. Y está al ladito del Padre, rogándole por mí, rogándole por mí, rogándole por mí. Él vela por mí. Él vela por mi casa. Él vela por mi matrimonio. Él vela por lo que se declaró sobre mi vida. Él vela por lo que se declaró sobre mi familia. Él está ahí. Él está ahí. Él dijo. La declaración, mi casa y yo serviremos a Jehová, no salió de ti, salió de Él. Y Él está velando eso. Y aunque tú no veas evidencia, la palabra sigue operando en lo invisible. Pastor, yo no veo nada. ¿Se acuerdan del criado de Elías? Creo que un pastor de esta provincia hizo un cántico con eso. Dijo el criado, no veo nada. Dijo el profeta, veo una nube. Dijo el criado, no veo nada. Y dijo el profeta, yo oigo la lluvia. Se oye la lluvia, se oye la lluvia. ¿Qué pasó en ese pasaje? Elías subió a orar, no para traer la lluvia. ¿Qué le dije esta mañana? Dios le dio una palabra y le dijo, ve donde Acab y dile que yo hago venir la lluvia. Elías fue donde Acab con la palabra que traía la lluvia. Elías no estaba orando para traer la lluvia. Y es donde nosotros nos confundimos. Creemos que es mi oración lo que provoca las cosas.
Déjame enseñarte este principio, porque ahí puede operar el orgullo, ahí puede operar la vanagloria. Tú no estás orando para provocar nada. Tú tienes una palabra y tú oras para decir gracias por esa palabra. Gracias, Señor, por lo que tú dijiste. Gracias, Señor, porque está hecho. Tú oras para fortalecerte como Abraham, dando gloria a Dios, no considerando tu cuerpo, no considerando tus circunstancias. Voy a orar para que pase. Tú tienes una palabra que garantiza que va a pasar. Ay, Dios mío. Dije que tú tienes una palabra que garantiza que va a pasar. Así que no crean que Elías trajo la lluvia con intercesión. Elías fue donde Acab con una palabra. ¿Y qué decía la palabra? Yo hago venir la lluvia. Después de 3 años que no había lluvia, Elías suelta la palabra y Elías se va ahora a orar. Y le dice al criado: asómate para que estés pendiente cuando venga la lluvia. Y no avísame cuando la lluvia esté ahí, para que le digas acá, porque la lluvia que viene, producto de la palabra que se dio, será una lluvia sin precedente. Alguien tiene que recibir eso, por favor. Porque la lluvia que va a caer, producto de la palabra que Dios te dio, va a ser una lluvia grande que si tú no estás preparado, corre peligro. ¿Y qué fue a hacer Elías? Señor, ¿y ahora qué sigue? Me diste una palabra para la lluvia. Ahora necesito una palabra en medio de la lluvia. Ya la lluvia era un hecho porque había una palabra. Y te estoy ministrando lo que el Señor hoy me ha ministrado a mí. Es que tu oración no va a modificar nada de lo que yo dije. Yo lo dije y va a pasar. Tú tienes que venir a orar para que yo te dé ahora la palabra para cuidar eso que una palabra te trae. Porque lo que una palabra trae, una palabra sustenta. Por eso tú no solo necesitas una palabra para producir, sino una palabra para sostener. Señor, restaura mi matrimonio. Señor, trae de vuelta a mi mujer o mi marido. Señor, restaura mi familia. Ajá, ok, sí, Dios la restaura. ¿Y ahora cómo hago? Yo mismo, después de lo que Dios hizo, porque no tengo una palabra de dirección, destruyo lo que Dios hizo. Pero como estamos angustiados, como estamos desesperados, lo creemos, lo que más nos apremia: Señor, hazlo, restaura mi matrimonio ahora. Y me quedo tan enfocado en que Dios restaure mi matrimonio ahora. Pero Dios quiere decirme la siguiente palabra, porque ya me dio la palabra de restauración. Es la siguiente palabra: cuando yo restaure tu matrimonio, ahora esta es la palabra de bendición para ese matrimonio. Ahora esta es la palabra de dirección para este matrimonio. Ahora esta es la palabra de acción y de propósito. Entonces, Elías sube. Señor, ¿qué sigue? Viene la lluvia, Señor. Nada más me diste una palabra de que la lluvia va a venir, pero no me has dicho qué tengo que hacer después de la lluvia o qué va a ser la lluvia. Porque un profeta siempre tiene que estar oyendo lo que sigue. Lo que sigue del cielo. ¿Y ahora qué sigue, Señor? Señor, viene la lluvia. Y Acab decía: no hay nada. Y cada vez que él venía a interrumpirlo, Elías le decía: anda a ver. Ve a ver. Porque tú dices que tú no estás viendo, pero yo estoy oyendo. Yo oigo. Tú no ves, pero yo oigo. Porque resulta que la fe no me viene viendo. La fe viene por el oyendo. Por el oyendo, yo oigo. Acá yo oigo. Yo, Eliseo, yo oigo. Y lo que yo oigo es grande, es grande, es grande, es grande. ¿Qué estaba haciendo Dios? Gracias, Espíritu Santo. Desarrollando el ministerio de Eliseo. La asignación profética de Elías era oír. Era oír. La asignación profética de Eliseo era ver. Eliseo recibió 2 facultades. Eliseo era profeta porque oía y hablaba, pero Eliseo era vidente porque veía, porque soñaba y hablaba. Entonces Dios estaba desarrollando a Eliseo
en el arte del ver detrás del velo. Y hay que tener una asignación profética para ver detrás del velo. Y Eliseo dijo: no veo nada. Y Elías le dijo: vuelve a ir, vuelve a ir, porque has sido bueno oyéndome, pero ahora Dios trae un rompimiento para mostrarte detrás del velo, para mostrarte lo que hay detrás de eso que aparentemente es un desastre. Dios te va a abrir los ojos para ver, para ver, para ver. Por eso, cuando Eliseo le tocó su asignación profética, oró y le dijo a Jesse: Señor, abre sus ojos para que vea que más son los que están con nosotros. Desde aquel entonces Eliseo vivió con los ojos espirituales abiertos. Era más consciente de lo que se movía en el mundo del espíritu, porque era un vidente. Pero Elías estaba oyendo una gran lluvia y él decía: yo no veo nada. Y luego vino y dijo: veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Y Elías le dijo: tú no conoces al Dios de las pequeñeces. Corre, dile a Acab que unza su carro, porque una gran lluvia se oye que va a caer. Y Eliseo corrió, y lo que cayó fue una gran lluvia. Pero Eliseo, ¿qué vio? Algo pequeño. Señor, no veo nada, pero tengo una palabra. Señor, no veo ningún cambio en mi hijo, en mi hija, en mi esposo, en mi esposa. Y es pequeñito, con eso como que no puedo hacer nada. Viene una gran lluvia. Viene una gran lluvia. Viene una gran lluvia. Viene una gran lluvia. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Y versos que yo he predicado y que Dios tuvo que recordarme hoy: anda por fe y no por vista. Anda por fe y no por vista. Termina ese sentido de que lo que yo estoy viendo, Señor, yo veo que el panorama está feo. Yo veo que el panorama está imposible. Yo veo, ahí sí, en el natural. No. Yo ando por fe. Yo creo para ver. No veo para creer. Yo creo para ver, no veo para creer. Yo creo que voy a ver la gloria de Dios en mis hijos. Yo creo que voy a ver la gloria de Dios en mi matrimonio. Yo creo que voy a ver la gloria de Dios en esta iglesia. Yo creo que voy a ver la gloria de Dios en esta provincia. Yo creo que voy a ver liberaciones. Yo creo que voy a ver sanidades. Yo creo que voy a ver. Yo creo que voy a ver. Yo creo que voy a ver. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, esto que usted ve, fue hecho de un árbol que usted no veía, pero existía. La materia prima de esto estaba antes que esto. La sustancia, así es la palabra, la sustancia de las cosas. La palabra está. Esto era un árbol. Tenía tal vez cientos de años de estar. Estaba ahí. Y se convirtió ahora en esto que yo veo. Yo no vi el árbol. Yo no sé dónde estaba el árbol. Pero el árbol existía, porque me trajo a realidad esto. Lo que yo veo es producto de eso, de la fe. Tu mirada natural te puede decir: nada está ocurriendo. Pero el reino de Dios trabaja desde lo invisible hacia lo visible. Porque tú puedes simular algo afuera, y no hay peor desgracia que simular algo afuera que adentro no ha pasado. Porque resulta que tú no puedes vivir fingiendo toda la vida. Si algo es, y si no es, no es. Y la fe no es fingida.
La fe es real. La fe es genuina. La fe verdadera. La palabra está construyendo atmósfera. La palabra está construyendo puertas, está construyendo camino donde hoy solamente hay desiertos. Ella está construyendo. Ella lo está haciendo. Ella lo está moldeando. Pero ¿cómo va a ser esto? Yo no creo, pastor. Se ve terrible, pastor. Se ve terrible, está bien. Tú tienes un Dios que es milagroso. Si tú necesitas un milagro, Él es el hacedor de milagros. Si te cuesta creerlo, Él te remueve la piedra de incredulidad. Pero ¿sabe una cosa? No hay nada más poderoso que una palabra. Una palabra me ha traído hasta aquí. Una palabra me dio mi esposa, mis hijos y todo lo que yo tengo, incluyéndolo a ustedes. Y esa misma palabra lo sustenta. Esa misma palabra, aunque aparentemente se deshaga, lo puede volver a reconstruir, porque es una palabra eterna. Tú no necesitas defender la palabra, solo creerla y declararla. Porque la palabra se defiende sola. Es semilla con vida propia. En Isaías 55:11 dice: así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en todo aquello para lo que yo lo envíe. La naturaleza de la palabra, escúchame, la naturaleza de la palabra es germinar, romper la tierra, abrir grietas y transformar los paisajes. Por naturaleza la palabra germina, porque no es estéril. Por naturaleza la palabra rompe tierra, no importa qué tan rocosa parezca. Por naturaleza la palabra abre grietas. Por naturaleza la palabra transforma. Porque la palabra no es un deseo, es una orden creativa. No es un deseo. La palabra es una orden, porque tiene poder de comando, tiene poder creativo, está cargada del poder creativo de Dios. Por eso tú tienes que aprender a confiar en el proceso silencioso, porque la palabra está madurando el milagro en el proceso silencioso. Ahí en el proceso silencioso. Santiago 5:11, Biblia de las Américas. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Has visto el resultado de cómo procedió Dios por la persistencia de Job. Has visto cómo Dios hizo con Job. Seguro estoy que Job no entendía el proceso, pero la palabra lo estaba empujando hacia una doble acción, hacia una doble porción. Job no entendía por qué me está pasando esto. Yo no lo merezco. Asaf dijo: por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad del impío, hasta que entrando en el santuario. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas y a los malos le pasan cosas buenas? Dijo Salomón: todo eso es vanidad y aflicción de espíritu. Yo no voy a tratar de entender por qué. Es que yo no lo merezco. No, lo necesitaba. Anillo. Necesitaba este dolor, necesitaba esta humillación, necesitaba esta traición, necesitaba esta vergüenza. Tal vez en mi mente digo: yo no lo merecía, pero Dios dice: lo necesitabas. Porque yo necesitaba material para tener un sustento legal de lo que te voy a dar ahora después de esto, para que no haya diablo, para que no haya hombre, para que no haya nada que pueda refutar ni cuestionar lo que yo voy a hacer en ti, contigo y a través de ti. Lo que parece silencio
decía Dios, lo que a ti te parece silencio, para mí es etapa de incubación. Está agarrando el calor del fuego del Espíritu Santo, pero de que eclosiona, eclosiona. La palabra está generando condiciones internas para sostener lo prometido. Está trabajando aquí adentro para poder sostener eso que Él prometió. Y está incubando, y lo está haciendo, y lo está trabajando. Y como dije esta mañana, ayer, cuando Dios me ministraba a través de la vida de ella, hoy el Señor me decía, el asunto es que tú no puedes ver lo que está adentro. Tú no puedes ver lo que se está removiendo, lo que se está arrancando y lo que se está plantando adentro, porque está tan enfocado porque afuera cambie. Yo decía, Dios, tu palabra está incubando algo, porque tu palabra no vuelve atrás vacía. Porque es que no soy yo, es que no eres tú, no es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. No es que yo quiero que el rebelde cambie. No, no, no es un deseo. Hay una palabra. El castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga yo fui curado. La palabra se activa en los labios del que cree. ¿Alguien cree la palabra? ¿Alguien cree la palabra? Esta mañana el Señor me dijo, usa tu fe. Y yo, Señor, usa tu fe. ¿Qué significa eso? Y luego, desarrollando esto, dije, la palabra se activa en los labios del que cree. Señor, mi hijo le pasa esto. Lo traje a tu discípulo para ver si lo ayudaban y no lo ayudó. Si tú puedes hacer algo, ayúdame. El Señor, que le dijo, si tú puedes, al que cree, dicho de otro modo, tú no tienes lo que tú no has creído. Tú no tienes lo que tú no has creído. Tú no has logrado lo que tú no has creído. No se ha arreglado lo que tú no has creído. Pablo dijo en 2 de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Tu espíritu de fe no puede cambiar. El mismo que tengo cuando todo va bien es el mismo espíritu de fe que tengo que tener cuando tengo un caos. Conforme a lo que está escrito, no a lo que estoy sintiendo, no a lo que estoy viendo. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aunque la palabra es viva, se activa por fe, confesando. La palabra es viva, pero se activa con fe confesada. Tengo que hablar. Cuando tú hablas lo que Dios ya dijo, estás alineando tu atmósfera con el cielo. Tus hijos se rebelaron. Habla lo que Dios ya dijo. Seré salvo yo y mi casa. Seré salvo yo y mi casa. Que tu esposo se fue, que tu esposa se fue, que estuvo con otro hombre, con otra mujer, que lo que Dios juró no lo separa el hombre. Lo que Dios juró, alinea con una confesión tu condición. Habla la palabra, aunque veas lo opuesto. Porque el diablo quiere robarse tu confesión. Por eso te deprime, por eso te oprime, por eso te entristece, por eso busca dañar tu corazón. Para que la fe no funcione, para que tú estés oprimido. Satanás lucha, diera su reino, diera su trono por mi corazón. Porque él sabe que lo más valioso o lo más atractivo que hay en mí para el cielo es mi corazón. Porque Dios dijo, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. La palabra trabaja en temporadas, diga temporadas, pero permanece eternamente fiel. Tú tuviste una temporada, Dios te dio una palabra, ella trabajó en esa temporada, pero no dejó de cumplir el propósito. Ella es eternamente fiel.
Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó la buena obra en tu casa la va a perfeccionar, porque Él no es solo un iniciador, Él es un completador. Dios no deja nada a medias, Dios no deja nada inconcluso. Hay palabras que trabajan en 24 horas, pero otras en 24 años. Voy a volvértelo a repetir. Dije que hay palabras que trabajan en 24 horas, pero otras en 24 años. Pero la fidelidad de Dios sostiene la eficacia de la palabra. Ninguna palabra dada por Dios fue una exageración emocional, sino un decreto eterno. ¿Alguien se ha enamorado alguna vez? Levante la manito si alguna vez usted se ha enamorado. Y cuando usted está enamorado, usted dice cosas por exageraciones emocionales, ¿sí o no? Mira, te voy a dar la luna y las estrellas. Tú no puedes darle la luna y las estrellas a nadie, porque tú no eres dueño de eso. Pero tú lo dijiste. Ay, que yo me caso contigo. Yo siempre le digo lo que a mí me dijeron: te voy a dar 14 hijos. Y yo digo: esta es 3 y llorado. Pero me dio una palabra en una exageración emocional. Apenas era mi novia, no sabía, no tenía ni idea de todo esto. Y ahora dice: 3 son demasiado. Y ya yo sé que no la va a poder convencer de ni uno más, porque es más, logró convencerme a mí de que ya 3 son demasiado. Pero en su exageración emocional me dijo 14. Yo digo: wow, tremenda congregación, tengo toda la orquesta, todo audiovisual, tengo todo completo. Y me dio 3, que como prometió 14, ahora los 3 tienen carga de 14. Por eso que tienen que estar en todo, haciendo todo. Pero la fidelidad de Dios sostiene su eficacia. Si el silencio ha gritado más fuerte que la promesa en algunas ocasiones, yo quiero que hoy tú recibas esta verdad. Confía, la palabra de Dios no duerme. Y aunque tus ojos no vean fruto, aunque tus emociones te digan que ya es tarde, aunque la realidad parezca contradecir la promesa, la palabra sigue viva, la palabra sigue eficaz, la palabra sigue caminando hacia su cumplimiento. Hoy tú no necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. El Dios que habló no miente. Dije que el Dios que habló no miente. El Dios que habló no se arrepiente. El Dios que habló no duerme. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Y esa palabra te está sosteniendo aun cuando tú no la veas. Me decía el Señor: ¿por qué tú crees que esta prueba no te ha matado? ¿Cuántas veces has dicho que ya no tienes fuerza? ¿Cuántas veces has dicho que ya se te fue la vida? ¿Y por qué estás en pie todavía? Y Él dijo: mi palabra te ha sostenido. Mi palabra te ha sostenido. Es esa palabra la que me está sosteniendo. El Salmo 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y el salmista dijo: no desampare la obra de tus manos. ¿Alguien está listo para hacer una declaración profética conmigo de la palabra? Diga conmigo: confío, Señor, porque sé que tu palabra no duerme. Aunque no vea el fruto, creo que tu semilla está viva. Aunque no sienta nada, sé
que tu palabra me está sosteniendo. Hoy renuncio a la duda, a la ansiedad y al reloj del mundo, y me aferro al tiempo eterno del cielo. La palabra no falla, la palabra no miente, la palabra no duerme, y yo seré testigo, y yo seré testigo de su cumplimiento. Hoy me levanto y declaro con poder: estoy sostenido por una palabra que nunca duerme. La promesa de Dios sobre mi vida no está inactiva, no está vencida, no está olvidada, está viva, está despierta y se está cumpliendo, aunque mis ojos aún no lo vean. Lo que Dios dijo sobre mí, sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mi ministerio y sobre mi propósito, no será cancelado por el tiempo, por el silencio, ni por la oposición del infierno, porque su palabra no es emoción, es decreto, no es deseo, es diseño, no es letra muerta, es espíritu y vida. Por eso confieso con fe que la palabra de Dios está operando en mi circunstancia, que cada semilla sembrada en obediencia brotará a su tiempo, que cada promesa celestial está avanzando hacia su cumplimiento, que no seré movido por lo que veo, sino por lo que Él dijo. Aunque el proceso sea largo, la palabra no duerme. Aunque el cielo parezca callado, la palabra no está inactiva. Aunque la noche sea oscura, la palabra sigue iluminando mi camino. Yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra cumplirá lo que fue enviada a hacer, y no volverá vacía, sino que prosperará en todo lo que Dios determinó. Y yo estaré de pie, y yo estaré de pie, y yo estaré de pie, y yo estaré creyendo, y yo estaré esperando, y yo estaré sirviendo, y yo estaré adorando, porque sé que la palabra que me fue dada nunca duerme, en el nombre de Jesús. Y usted dice: denle un aplauso fuerte a Jesús.